Segundo bloque de Vidas por Vidas. El voluntario Alejandro Brusó nos habla de los cuidados que debemos tener en nuestro hogar y en la vía pública en ocasiones de lluvias fuertes o temporales. Es muy importante saber de los peligros que representan el agua de lluvia, más en esta época del Niño. En esta oportunidad vamos a hablar de los riesgos hidrometeorológicos. Primero conceptualizar un poco qué es para que ustedes puedan entender, y también después hablar de qué medidas de prevención pueden adoptar para la seguridad personal y para la seguridad de su familia. Los fenómenos hidrometeorológicos son justamente fenómenos naturales que están asociados a eventos meteorológicos, eventos climáticos, eventos hídricos, que son naturales y son tal vez periódicos en algunos casos. Históricamente, en algún momento de nuestra civilización se pensaba que esto tendía a ser un evento con un componente religioso, como una cuestión de castigo de Dios, pero por suerte la ciencia fue demostrando que esto es natural y es importante resaltar eso, sobre todo cuando empecemos a hablar con los chicos. Los niños son los principales afectados en días de tormenta, tienen miedo y empiezan a generar justamente situaciones alarmantes después si uno no lo trata con una suficiente madurez. Y para los padres es importante hablar con los chiquitos, sobre todo cuando tenemos días de tormenta. Que los chicos entiendan que son fenómenos naturales, no tienen por qué alarmarse, no tienen por qué tener miedo, al contrario. Igual que ustedes que están en casa, los padres y las madres tienen que tomar medidas de prevención también para asegurar su calidad de vida. Los fenómenos hidrometeorológicos, cuando hablamos de tormentas, por ejemplo, hablemos de tormentas severas, son fenómenos que se empiezan a dar estacionalmente pero con mayor intensidad. Y parte de esto tiene que ver con el cambio climático. La variabilidad climática empieza a afectar la intensidad de las tormentas en nuestro país y se dan en zonas muy puntuales muchas veces. Cuando hablamos de zonas urbanas, hoy día estas tormentas tienen componentes que van asociados a los procesos de urbanización, a la impermeabilización de nuestras ciudades, de nuestras calles, la degradación ambiental, la contaminación, y también es importante tener en cuenta la situación de la infraestructura de nuestras casas. Hay mayor cantidad de agua que cae, hay mayor intensidad en los raudales, por ende nuestra infraestructura, las casas donde vivimos, inclusive la propia infraestructura vial se ve deteriorada con mayor velocidad. ¿Qué hacer ante esto? Prevención previa. Si sabemos que va a llover y hay una alerta de la Dirección de Meteorología o de la Secretaría de Emergencia Nacional, tratar de evitar exponernos, salir de la casa, salir del trabajo, y si el fenómeno, la tormenta propiamente, la lluvia se empieza a desarrollar, quedarnos en un lugar seguro. Lugar seguro puede ser la oficina, puede ser nuestra casa, puede ser un espacio como una estación de servicio o inclusive puede ser nuestro vehículo. Y en ese punto es fundamental hablar de justamente la seguridad en casos de día de lluvia, cuando ya nos agarra la lluvia, si salir o no del vehículo. Muchas veces la pregunta es esa y es importante señalar que mientras estemos en el vehículo hay una seguridad, hay una suerte de protección mecánica para los que estén justamente dentro del mismo. ¿Por qué? Los raudales tienden a arrastrar sedimentos, tienden a arrastrar metales, vidrios, objetos que si estuviésemos fuera de los mismos podrían cortarnos o producir algún tipo de contusión. Aparte, de 10 a 15 centímetros de agua ya son suficientes para arrastrar a una persona de mediano porte, lo cual es importante entender porque generalmente las personas tienden a cruzar el raudal exponiendo sus vidas y lo fundamental en esto es no exponerse a esto, ni hacerlo solo ni hacerlo acompañado. Estar en una zona alta, esperar que mengue un poco la lluvia, que el raudal vaya bajando de intensidad y de caudal y después sí exponerse a cruzar. También las tapas de alcantarillado tienden a levantarse, por ende, si uno va manejando, lo importante es evitar arterias que sabemos que se llenan con mayor facilidad de agua, ponernos en algún lugar alto, en algún lugar más seguro, parar el vehículo ahí, poner la luz de stock y esperar justamente ahí. Porque no solamente el caudal de lluvia puede ser un objeto de riesgo, sino también, como habíamos dicho, las tapas del alcantarillado, algún tipo de objeto o inclusive la capa asfáltica mojada puede propiciar que el vehículo sufra algún desperfecto o propicie algún tipo de accidente. Hablando de la infraestructura de las casas, cuando empieza a desarrollarse la lluvia, empieza a haber esa actividad eléctrica propiamente de estas tormentas eléctricas, importante es desconectar los artículos electrónicos dentro de la casa, sean los aparatos de televisión, artículos como por ejemplo los refrigeradores, cualquier objeto, aparato eléctrico que pueda ocasionar una descarga eléctrica, quemándose el aparato o inclusive propiciando que una persona sufra una descarga eléctrica al tratar de tocarlos. Y en este punto es fundamental que los niños sobre todo no se expongan a tocar aparatos eléctricos, inclusive sin la presencia de estas tormentas y con mayor justamente precaución en días de lluvia.
Ante los días de lluvia, ante estas tormentas severas que venimos justamente mencionando, hay medidas tan simples que podemos adoptar, pero tan efectivas para salvaguardar nuestra integridad y la seguridad de nuestra familia, como por ejemplo, tener siempre una linterna disponible con las pilas, con la batería, tener también medidas como por ejemplo un reservorio de agua potable, porque cuando hay tormentas, entonces podría haber de repente algún corte del suministro por una cuestión de una inundación súbita que podría darse en ciertas zonas, o se puede dañar el suministro de agua potable. Tener agua de reserva es fundamental. Tener en cuenta desconectar los artículos eléctricos, como habíamos citado, para evitar que estos artículos sufran algún daño. También es importante, como habíamos dicho, tener la casa ordenada. Los cortes de luz pueden propiciar en ese momento de dudas, en ese momento de confusión por la ausencia justamente de luz, que una persona tropiece, pueda chocar, golpearse, pueda caer algún tipo de objeto sobre él, inclusive sufrir algún tipo de corte por tener la casa un poco desordenada. Generalmente son los chicos con la propia curiosidad, inclusive con el propio miedo ante los cortes de luz, los que terminan sufriendo algún tipo de accidente, y no olvidemos a los adultos mayores. Es importante que la casa esté preparada, tengamos estas medidas tan sencillas, tan simples ante las tormentas que podrían y suelen ocurrir, corte de suministro de energía eléctrica. Hacer un control periódico en las instalaciones del techo de la casa, de las canaletas, también es fundamental, porque al haber mayor cantidad de lluvia, las tejas, los techos suelen debilitarse, puede haber derrumbes, pueden haber colapsos inclusive de paredes, del techo propiamente, y las canaletas, al no tener una limpieza frecuente, también al taponarse, producen que los techos se vayan debilitando. Y posterior a la lluvia, estas zonas como las canaletas sucias cargadas de agua propician un efecto secundario que tenemos hoy muy arraigado en el Paraguay, como es la presencia de vectores. Hoy tenemos la presencia del dengue, presencia del chikungunya. Entonces, limpiar zonas como esta, que puedan ser criaderos posterior a las lluvias, también dan una medida de seguridad tanto para la casa como para la comunidad, porque son fenómenos asociados a las lluvias y a eventos también meteorológicos. Otra cuestión que es importante también es que si nosotros salimos, no pudimos quedarnos en la casa, quedarnos en el trabajo, estar dentro del vehículo y estar con calma. Es fundamental ante este tipo de situaciones mantener la calma, no desesperarse, esperar que la tormenta pase, poder hablar justamente, si uno tiene el teléfono a mano, el teléfono celular, poder llamar a una persona, decir dónde uno se encuentra, que se encuentra bien, poner el punto de referencia por cualquier tipo de eventualidad, pero mantener la calma es fundamental, sobre todo cuando uno está a cargo de niños, cuando está a cargo de adultos mayores, porque esa seguridad también se transmite a los pequeños y a las personas de mayor edad. Cuando referíamos justamente estar tranquilos y mantenernos en el habitáculo del vehículo, si es que nos agarra, estamos en el medio de una tormenta, en el medio del raudal, siempre es importante recordar los números de emergencia, llamar al 132 o al 911, 132 número de bomberos, para poner la localización del vehículo, qué nos está pasando, y que una unidad de emergencia esté atenta, esté alerta justamente para prestar el servicio. Nosotros estamos justamente para prestar el servicio a la comunidad, y ante este tipo de eventos siempre respondemos para tratar de que usted, que está ahí en ese momento de desesperación, en ese momento tan sensible, pueda tener una respuesta rápida y sobre todo eficiente, y que su seguridad sea mantenida y que su vida sea lógicamente preservada. Es también interesante ver que cuando este tipo de eventos se desarrollan, las unidades de bomberos asisten y que hay personal entrenado. La tercera compañía de Sajonia frecuentemente realiza cursos de capacitación para su personal con bomberos, por ejemplo, de Brasil, en lo que respecta a rescates acuáticos y sobre todo rescates en zonas urbanas. Los riesgos en zonas urbanas, en escenarios urbanos, tienen un contexto muy diferente a lo que son los fenómenos justamente hidrometeorológicos en zonas rurales. Hoy día la gran urbanización, ese proceso acelerado de población de la gente en zonas inundables, la impermeabilización y también, como habíamos mencionado, la degradación ambiental propicia que haya cierto tipo de componentes que cuando nos enfrentamos a este tipo de tormentas haya mayor cantidad de riesgos asociados a la propia tormenta. Habíamos hablado justamente de la debilidad de infraestructura de nuestras propias viviendas, inclusive de la infraestructura vial que podría verse afectada, desde las tapas de alcantarillado que se levantan, desde los baches que se encuentran ahí. Por ende, también es importantísimo tener eso en cuenta cuando uno se está desplazando. Y vuelvo a reiterar, lo fundamental es la prevención. Si uno tiene una alerta meteorológica, mantener la calma y sobre todo quedarse en zonas seguras, en zonas secas, como se le suele decir. En la casa, en la oficina, en alguna estación de servicio, en algún lugar que nos permita guarecernos, sea durante media hora o las horas que dure este fenómeno, para que después podamos desplazarnos. Muchas veces la gente sufre algún tipo de accidente o entra en una condición de pánico al verse expuesta a estos fenómenos que son
es importante recalcar, son naturales, muchas veces son predecibles, de hecho son predecibles, y la Dirección de Meteorología tiene bastante frecuencia en su reporte y también acertabilidad en cuanto a esto. Entonces depende de uno tener esas medidas de precaución y tener siempre en cuenta que los bomberos estamos para apoyarlos a ustedes y responder, pero la seguridad siempre empieza por uno y en las medidas de prevención. A la vuelta de la pausa te presentaremos a un integrante más de la tercera compañía de incendio y salvamento. Y tengan presente siempre tener a mano el número de emergencias del Cuerpo de Bomberos, el 132.